El 21 de octubre fue cuando toda la controversia sobre la actitud de Irene se desató a partir de la publicación de la editora, estilista y fotógrafa Kang Kuk-hwa, quien tiene más de 15 años trabajando en la industria coreana. En mi canal ya hay 2 videos donde se detallan todas las declaraciones sobre el asunto, incluyendo aquellas que, a pesar de pertenecer a cuentas anónimas, tuvieron mucha relevancia en redes sociales, influyendo al pensamiento de las personas. Pero el 23 de octubre, Kang Kuk-hwa, quien hizo la declaración inicial, volvió a hablar. Esta vez lo hizo a través de sus historias de Instagram, cuyo perfil hizo privado luego de lanzar la primera publicación sobre el asunto. En sus historias de Instagram dijo: "Ya he recibido cicatrices y estas cicatrices nunca serán olvidadas. Para defender mi dignidad como ser humano, quería recibir directamente una disculpa de la persona C, y me encontré con los responsables de la empresa B y la persona C juntos. Antes de la reunión de ayer, se requirió cierto tiempo y pasos para llegar a un acuerdo. La razón por la que no tomé ninguna medida después de que subí la primera publicación fue porque tuve que hacer un juicio muy racional y claro en cada momento, como se espera en este tipo de situaciones. La razón principal fue porque no quería crear un malentendido mayor y no quería alimentar ninguna especulación o caos sin fundamento. Inmediatamente después de ese incidente, recibí una disculpa del personal de la compañía B, que me había contratado a mí y a los gerentes que estaban en el lugar del incidente. Reconocieron sus errores, así que pensé que no necesitaba tomar ninguna decisión irracional. Nunca fui estilista para el grupo de la persona C, y soy alguien que fue subcontratado para diseñar un programa de filmación el 20 de octubre, martes, como estilista de un día. La primera vez que me informaron sobre este cronograma fue el 5 de octubre, y después de recibir la información oficial el 6 de octubre, me preparé de acuerdo con las solicitudes de la empresa B y el grupo C dentro de los 15 días posteriores. La razón por la que dije "la persona que conocí por primera vez" en mi publicación fue porque la persona C no recordaba por completo que había trabajado conmigo en 2016 en otra sesión de revista. También lo confirmé en la reunión de ayer. Y también porque el incidente me había sucedido no solo a mí, sino a otro editor junior y a un asistente, que vino a ayudarme con mi agenda. Por eso los dos me acompañaron a la reunión de disculpa, conversaron con los responsables de la empresa B y la persona C, y cada uno recibió una disculpa de la persona C. Desde el principio no pensé que fuera necesario responder a los imprudentes comentarios de odio de los fanáticos de la persona C. Sigo pensando lo mismo ahora. La razón por la que no he tomado ninguna medida en todo este tiempo es porque mi objetivo y propósito básico, desde el momento en que pensé que necesitaba corregir el error, fue por 2 cosas. Para que la persona C no muestre más este tipo de comportamiento a ninguna otra persona nunca más, y para reunirnos en persona y que se disculpe conmigo y con los otros 2 de mi equipo. Debido a que se cumplieron esos objetivos, dejé todo después de recibir una disculpa oficial ayer. Por las historias que algunos han inventado, no hubo negociaciones monetarias. Solo estoy esperando el pago y los honorarios del programa de un día del 20 de octubre en el que trabajé. En la reunión de ayer la palabra negociación ni siquiera surgió. Fue una reunión para pedir disculpas, no para negociar. Tuve que protegerme hasta el final, debido a que ya no tengo ninguna razón para seguir soportando los ataques indiscriminados de las personas imprudentes, y para que no surjan más malentendidos, solicité en el acto a la empresa B y a la persona C una declaración oficial de disculpa que incluyera admitir sus malas acciones, disculparse y prometer no hacer esas cosas nunca más.
Para mí también, esta será la última declaración con mis propias palabras a través de esta publicación. Soy solo una persona. He vivido dando lo mejor de mí en cualquier trabajo que se me dio, apegándome a la ética laboral en que creo. Estoy viviendo y cometiendo errores también, y sería una mala persona para algunos y una buena persona para otros. Eso es lo mismo para la persona C también. Por lo que pasó, no puedo decir que fue solo un incidente personal. Esta fue una acción que tomé para proteger el mínimo de dignidad y recuperarme de la humillación personal para mí y para todos los colegas que han tenido la misma experiencia que yo hasta ahora. Trabajaré duro y haré todo lo posible para superar estas cicatrices, regresar a mi lugar y seguir viviendo. Ya no tomaré más medidas sobre este incidente. Esto no es para mí, es como mi último acto de consideración para la persona C, quien asistió a la reunión de ayer. Por lo tanto, si eres un fan que se preocupa sinceramente por la persona C, espero que puedas dejar de cruzar la línea. Las palabras que me dicen no me lastimarán en lo absoluto, y tampoco tendrán ninguna influencia positiva en la persona C. Por último, a pesar de lo importante que es esta situación, de alguna manera esperaba este nivel de indagación en la privacidad personal y los rumores creados para la manipulación provocadora de los medios. Aunque es algo que no puedo bloquear sin importar lo que haga, sugiero que sea una buena idea detenerlo. Me estoy preparando por separado, por mi cuenta, con respecto a eso. Mi mensaje se hizo largo. Por mi parte, no tuve más remedio que escribir esto. Personalmente, doy mis más sinceras disculpas al personal de la empresa B por hacer las cosas problemáticas para ellos. Por último, hago esta solicitud sinceramente a quienes lean esta publicación. Espero que puedan terminar con todas las publicaciones y artículos de especulación que solo terminarán como cicatrices más grandes y dañarán a todos. Gracias.